En Apocalipsis capítulo 7 y versículo 4 y 5 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Y con cuál de todas las tribus comienza la mención? ¿Cuál es la primera tribu que se menciona? De la tribu de Judá, 12,000 sellados. Judá no era el hijo mayor de Jacob. Y sin embargo, aquí se menciona en primer lugar, como si fuera el mayor y el primogénito. ¿Cuál es la razón por la cual Judá llegó a tener el puesto de honor, de tal manera que se menciona en primer lugar en la lista de los sellados de las 12 tribus de Israel? Hoy nos toca estudiar la historia de Judá. Según hemos visto, los nombres de cada uno de los hijos de Jacob tienen un significado especial. Y así también el nombre del cuarto hijo de Lea, la primera esposa de Jacob. En Génesis capítulo 29, después de mencionarnos el nacimiento de Rubén, de Simeón, de Leví, finalmente nos dice que Lea tuvo su último hijo en esta tanda, su último hijo varón, versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Alabaré a Jehová. El nombre Judá significa alabanza de Jehová. Alabanza de Jehová. Y justamente Lea le puso ese nombre porque estaba tan feliz que quería alabar a Dios por el cuarto hijo que le daba. Muy poco se imaginaba aquella madre, al tener esa criaturita en sus brazos, que en verdad lo que ella tenía en sus brazos era la alabanza de Dios y el futuro de Israel. Muy poco se imaginaba esa madre que en esa criaturita se podía ver la gran alabanza de Dios por los siglos de los siglos, que en el nombre de un hijo que saldría de Judá, todo el mundo alabaría a Dios, porque se le daría a ese hijo de Judá un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del león de la tribu de Judá alaben todos a Dios por la salvación en Cristo Jesús. Cuida mucho este niñito, Lea, cuídalo, porque de allí van a salir reyes que van a gobernar la nación de Israel. Cuida mucho este niñito, Lea, porque de allí van a salir profetas que van a predecir el futuro del Mesías. Cuida mucho ese niñito, Lea, porque de él saldrá David, el gran rey de Israel, prototipo del Señor Jesús. Cuida mucho este niñito, Lea, porque de él saldrá el Salvador del mundo, la alabanza de Dios en Cristo Jesús. Todo esto estaba escondido en esa criaturita. ¿Quién se podía imaginar que de Judá iba a salir un linaje tan escogido y especial? ¿Quién podía imaginarse en ese momento, cuando nació esa criatura, que tanto dependía de él para el futuro, no solo presente de las tribus de Israel, sino para el futuro eterno de todas las naciones que estuvieran bajo la tierra? Porque de ese niño nacería el Mesías, de su linaje. Alabanza de Jehová. Ahora, uno puede tener un nombre muy bonito, y miren qué nombre más lindo, alabanza de Jehová. Pero ¿saben ustedes
que el nombre, la fama o la alabanza por sí mismas, sin un carácter que las acompañe, es de poco peso en los registros del cielo. De nada sirve la fama, el buen nombre o la alabanza si no va acompañada con un carácter conforme a ese nombre y a esa fama. Y fíjense ustedes qué interesante, porque Rubén falló en desarrollar un carácter digno del primogénito, fue entonces que los derechos de la primogenitura le fueron pasados a Judá. Los derechos espirituales de la primogenitura fueron quitados de Rubén y fueron dados a Judá. El privilegio de ser el progenitor del Mesías, del Salvador del mundo, podría haber sido de Rubén. A él le correspondía. Él podría estar entre los ascendientes de Cristo. Allí cuando leemos la línea genealógica, en vez de decir que es de Judá, que es de Jacob, que es de Isaac, que es de Abraham, podría decir que es de Rubén. Pero Rubén perdió el privilegio porque no supo desarrollar un carácter digno del primogénito. Y donde Rubén falló fue donde Judá ganó. Ahora la primogenitura no fue dada toda a Judá. Ustedes saben que los derechos de primogenitura incluían varias cosas. Ya hablamos de esto en uno de los temas anteriores. En primer lugar, incluía la doble porción ¿de qué cosa? De la herencia. De los bienes de su padre, el primogénito recibía doble porción que todos los demás. ¿Quién recibió la doble porción de la herencia entre los hijos de Jacob? ¿Quién fue? José, exactamente. Si ustedes se fijan en nuestro pasaje de Apocalipsis, en el capítulo 7, ustedes descubrirán que aún esto se refleja entre los 144,000 sellados. Apocalipsis capítulo 7, al mencionar las 12 tribus de los hijos de Israel, noten ustedes que menciona en el versículo 6, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados. Ahora Manasés es hijo de ¿quién? De José. Y luego en el versículo 8 dice, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, y de la tribu de ¿qué? De José 12,000 sellados. Quiere decir que en la lista final que se hace, doble porción de la herencia corresponde a José, porque se menciona a José y también se menciona a un hijo de José que formó una tribu. Por lo tanto, recibe doble porción de la herencia temporal. Ahora, en Primera de Crónicas, en el capítulo 5, Primera de Crónicas, capítulo 5, dice, comenzando el capítulo, y vamos a leer hasta el versículo 2, dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos ¿de quién? De José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Pero ¿quién fue el que llegó a ser el mayor sobre sus hermanos? Versículo 2. Si bien Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ahora noten, la primogenitura tenía el derecho temporal, o sea, los bienes materiales que le correspondieron a José, pero la primogenitura también incluía el gobierno o mayorazgo. En aquella época, cuando el sistema de gobierno era patriarcal, o sea que el padre de la familia era el que dirigía toda la tribu o el clan que descendía de él,
ese gobierno de la familia pasaba de padre a hijo, cuando el padre moría, siempre al primogénito. En este caso, Rubén no recibió el derecho de gobernar, sino que el cetro le fue dado ¿a quién? A Judá, a Judá. Además, los derechos de primogenitura incluían algo muy especial. Yo no tengo tiempo de ampliar sobre esto, pero si ustedes quieren leer en Patriarcas y Profetas, allí en el capítulo donde habla de Jacob y Esaú, ustedes van a ver por qué era tan importante la parte espiritual de la primogenitura. Resulta que Esaú quería la primogenitura por los bienes temporales que eso significaba, pero él despreció la primogenitura en la parte espiritual, porque la primogenitura significaba ser el sacerdote de la familia. Significaba que el que era elegido como primogénito, a quien el padre ponía la mano encima y le daba la bendición, el hecho de ponerle la mano encima era como hoy en día la ordenación al ministerio. ¿Cuántos de los que están aquí han visto cómo se ordena un pastor? En la última ordenación de pastores hispanos aquí en Nueva York, yo estuve presente aquí en nuestro campamento en Berkshire, y allí tuve el privilegio de imponer mis manos sobre aquellos 2 hombres que fueron apartados para el ministerio. El imponer las manos encima es símbolo de apartarlos para una obra sagrada, para ser representantes de Dios, para ser sacerdotes del pueblo de Israel. Imagínense ustedes qué privilegio el de la primogenitura. Y debo decirles algo más. Cada uno de nosotros somos apartados por Dios para ser ministros suyos a través de la imposición de manos y la recepción del Espíritu Santo. ¿En qué momento el cristiano recibe el Espíritu Santo y la imposición de manos para ser declarado representante y ministro de Dios en esta tierra? ¿En qué momento? En el momento del bautismo. Ustedes han visto que cuando la persona es bautizada, el pastor levanta su mano y la pone encima del candidato al bautismo. Imposición de manos para recepción del Espíritu Santo. En ese momento, cada uno que ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal se transforma en un representante de Cristo en esta tierra, en un ministro suyo encargado de llevar adelante las órdenes que recibe de parte de su Padre Celestial. Ahora Judá recibió el privilegio no solamente de ser el principal entre sus hermanos, el gobierno, el mayorazgo, sino que también recibió la parte espiritual de la primogenitura. Recibió el ser el líder espiritual entre el pueblo de Israel. Y no solamente eso, el ser el progenitor del Mesías. Privilegio tremendamente grande. Ahora, un poco más adelante, la parte espiritual de la primogenitura se pasó a la tribu de ¿quién? Recuerden, ya lo estudiamos anoche. La tribu de Leví recibieron la parte espiritual, ser los maestros y los sacerdotes. Cuando las demás tribus fallaron al pie del monte Sinaí y se mantuvieron leales los de la tribu de Leví, entonces recibieron el derecho de primogenitura espiritual. Pero siempre la primogenitura en el mayorazgo, o sea el gobierno, fue dado a Judá. Por eso los reyes de Israel vienen ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. Ahora, ¿cómo fue que Judá llegó a prevalecer entre sus hermanos? Veamos las palabras que le dirige el anciano padre en la profecía de Jacob, el texto que hemos estado estudiando en esta semana. ¿Dónde se encuentra? Génesis, capítulo 49. Vean las palabras que dirige. Hasta ahora, Jacob se había sentido triste. Primero habló de Rubén, pero no había para él bendición. El viejito estaba triste al recordar sus hechos malos.
cuando habló de Leví y de Judá, tampoco tuvo bendición. Para ellos fue maldición, aunque para aquel que se quiere poner de parte de Dios, aún la maldición puede transformarse ¿en qué cosa? En bendición, y así sucedió con la tribu de Leví. Pero ahora, cuando el viejito llega a hablar de Judá, su rostro se ilumina. Fíjense cómo le dice, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Vean qué interesante. Igual que lo que él hizo con la tribu de Simeón y con la tribu de Leví, hizo un juego de palabras con el nombre. ¿Recuerdan que lo vimos ayer? Ahora hace lo mismo con el nombre de Judá. ¿Qué quiere decir Judá? Alabanza. Y él le dice, Judá, tú te llamas alabanza, pues te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Judá, te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. ¿Cómo llegó a prevalecer Judá entre sus hermanos? ¿Cómo llegó a conseguir la primogenitura espiritual? Mis hermanos, este es un tema digno de estudio cuidadoso de todos los que deseen recibir parte de la gran primogenitura espiritual y así llegar a ser herederos de la herencia eterna. Judá no prevaleció sobre sus hermanos por la fuerza. Judá no prevaleció sobre sus hermanos porque fue puesto allí. No, él se ganó el derecho por su carácter, porque era un verdadero líder entre sus hermanos. Cada vez que encontramos el nombre de Judá mencionado, tiene que ver su liderazgo aflora claramente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 37, podemos encontrar aquí mencionado el nombre de Judá en forma específica desde el versículo 26 y 27. Ustedes recuerdan la historia. Habían decidido matar a José, los hermanos. ¿De quién era la idea de matarlo? De Simeón. Simeón dijo, vamos a quitarles la vida. Rubén dijo, no lo matemos, dejemos que se muera ya en una cisterna. Él no tenía un carácter fuerte, él lo que pensaba era sacarlo de allá, después sin que sus hermanos se diesen cuenta. Pero del que se hizo la voluntad fue de Judá. Fíjense el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Ahora noten, él no los obligó, tenía tal influencia sobre sus hermanos, era el líder nato entre ellos, que lo que él dijo fue suficiente para que hiciesen lo que él decía. La Biblia dice, sus hermanos convinieron con él, estuvieron de acuerdo en hacer lo que él decía. Eso muestra la influencia que tenía este joven entre los demás hermanos. Y noten que al fin y al cabo tenía nobles pensamientos.
tenía intenciones buenas. Eso se deja aflorar en lo mismo que él está diciendo. Todos habían hablado de matarlo. Rubén mismo no había declarado sus verdaderas intenciones. Dijo, echémoslo en la fosa para que ya se muera solo. Aunque él pensaba librarlo, pero no lo había dicho. En cambio, Judá dijo, no hagamos este daño. Ya que ustedes han decidido deshacerse de él, pues vamos a deshacernos, pero sin quitarle la vida. Es nuestro hermano, es sangre nuestra, no podemos quitarle la vida. Claro, cualquiera podría decir, bueno, pero lo vendió como esclavo. Pero al fin y al cabo le salvó la vida. Y no se olviden que Dios estaba en todo esto, porque cuando José les dijo a sus hermanos, cuando ellos llorando le dijeron, ¡qué terrible! Si tú eres nuestro hermano a quien hemos vendido, les dijo, no os pese haber hecho esto, porque Jehová estaba en todo esto. Esto fue de Jehová que me mandó de antemano a Egipto para salvar la vida de toda mi familia y para llegar a ser un ejemplo en esta nación pagana de los que aman y temen al Dios verdadero. Así que después de todo, Judá estaba cumpliendo en cierta manera el propósito de Dios. Le salvó la vida a su hermano con una razón, y lo envió a Egipto porque Dios tenía mejores planes para con él. Vean ustedes que Judá no solamente era líder entre sus hermanos, ellos le hacían caso a lo que él decía, sino que también supo ganarse la confianza de su padre en su hogar. En Génesis capítulo 42 leímos nosotros la primera noche, el domingo, cuando hablamos de Rubén, que Rubén le dijo en el versículo 37 a su padre, manda a Benjamín conmigo, yo me hago responsable de él. Si no te lo traigo de vuelta, mata a mis 2 hijos. Él tratando de convencer a su padre que le dejase llevar a Benjamín como José había pedido. Pero su padre dijo, no. Ahora, si bien el padre dijo que no cuando Rubén le pidió, vean qué diferencia cuando Judá es el que se ofrece como garantía sobre Benjamín. En el capítulo 43 dice el versículo 8, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, yo seré para ti el culpable para siempre. Judá ahora intercede, ¿y qué creen que hizo el padre? Les dejó ir a Benjamín con ellos. Miren qué poder de convicción, qué poder de convencimiento tenía este muchacho que convenció a su padre con solo decirle, yo te doy mi palabra, confía en mí que yo te lo traigo de vuelta, yo me hago responsable de él. Eso muestra el tipo de carácter que tenía este muchacho. Fíjense que en el capítulo 46, cuando Jacob finalmente va con su familia hacia Egipto, y viene el faraón a recibirlos, Jacob, que era anciano y no sabía cómo tratar a la gente, manda un representante adelante que vaya a encontrarse con la comitiva que mandaba José. ¿Y a quién creen ustedes que mandó como representante de la familia? El versículo 28 del capítulo 46 dice, y envió Jacob a Judá delante de sí, a José, para que viniese a ver la tierra de Gosén. El padre escoge como representante del clan familiar de las 70 personas que venían con él a Judá. No mandó a Rubén, no mandó a Simeón ni a Leví, al que mandó fue a Judá. Él era el líder, el representante de los hermanos. Y lo hermoso de todo esto, hermanos, es que Judá logró ese lugar de preeminencia entre sus hermanos por la integridad de su vida.
se ganó la confianza de su padre y de sus hermanos. Fíjense qué cosa más interesante. En el hogar fue donde Judá se ganó la confianza de su padre y de sus hermanos. Donde Rubén falló, porque Rubén falló en el hogar. Porque hay algunos que pueden ser muy buenos por afuera, que pueden dar una imagen muy positiva por allá, donde nadie los conoce, pero son otra cosa en su casa. Dice el refrán, luz de la calle, oscuridad de la casa. Sin embargo, Rubén era justamente eso, pero Judá era lo contrario. En su casa él se ganó el lugar de preeminencia entre sus hermanos. Toda la historia de Judá se resume en la bendición de su padre. Judá, te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ahora, esto nos hace acordar al sueño que tuvo José, ¿se acuerdan? Donde él había soñado que todos los hijos de su padre se inclinaban delante de José. Pero en la bendición que le da Jacob, le dice, los hijos de su padre se inclinarán ante ti, Judá. Vean ustedes la diferencia. Es verdad que todos los hermanos se inclinaron delante de José cumpliendo el sueño, pero ¿por qué se inclinaron delante de él? Por la posición que él tenía, porque él era el principal en Egipto, porque ellos venían a buscar alimentos y estaban sujetos a él. Se inclinaron delante de él sin saber quién era, pensando que era el primer ministro de Egipto. En cambio, ante Judá, se inclinan delante de él, no por la fuerza, no porque tienen que hacerlo, ni porque las circunstancias lo obligan, sino porque él mismo se ganó ese lugar en medio de sus hermanos. Ahora, debo decirles algo, todo esto tan hermoso y tan bonito que estamos hablando de Judá, y si quieren describir el carácter de Judá, es líder. Esa es la palabra que lo describe. Un líder nato, un hombre que sabe lo que quiere y lo hace, porque tiene principios firmes y sigue adelante con esos principios. Pero déjenme decirles algo, no siempre fue así en el caso de Judá. Él también tuvo sus grandes caídas y sus terribles defectos. No piensen que ese carácter tan hermoso que hemos descrito recién lo heredó o lo consiguió así por arte de magia. Él también estaba entre aquellos de quien José tuvo que llevarle el informe de la mala fama de sus hermanos. Entre ellos estaba Judá. La Biblia no nos dice mucho de los primeros años de Judá, así como tampoco nos cuenta mucho acerca de ese hijo de Judá, el Señor Jesús, en sus primeros años. No nos dice mucho, pero la gran diferencia entre Jesús y su tatarabuelo, que fue Judá, es que de Jesús la Biblia no menciona un solo error, porque fue santo delante de Dios desde muy pequeño, mientras que de Judá hay registrados algunos errores muy graves. En Génesis, el capítulo 37, ya leímos nosotros que Judá, aun cuando tenía sentimientos nobles, accedió a vender a su hermano y fue el de la idea de venderlo. Eso muestra que en realidad todavía tenía mucho que pulir su carácter. Es más, Judá estuvo en el complot no solamente para vender a su hermano, sino que por 22 años ocultó ese hecho ante el dolor de su padre. 22 años, viendo cómo su padre sufría y se consumía de ver que su hijo no aparecía y de dolor, que no se quitaba el luto ni de día ni de noche. Aún así Judá se mantuvo callado, mintiendo día tras día, porque al no decir la verdad,
era simplemente como mentir. Y además que le habían dicho al padre que el muchacho estaba muerto, que un animal lo había comido, y él participó de esa mentira por 22 años. Él también tuvo algunos otros problemas. ¿Saben ustedes que era un hombre que le gustaba actuar por sí mismo? Y la Biblia nos dice que después de la venta de su hermano, él se dio cuenta que la compañía de ellos no era buena para él. Probablemente porque no aguantaba su conciencia de estar viendo el rostro de su padre todos los días y sabiendo que lo estaban engañando. La Biblia dice que inmediatamente después de eso, duró poquito tiempo en la casa, se apartó de su familia. Así lo dice en el capítulo, creo que es en el 38, ¿sí? En el 37 está la venta de José. Y en el 38, después de mencionar el dolor de Jacob al enterarse de su hijo desaparecido, dice el versículo 1 del 38, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Judá se apartó de sus hermanos. ¿Por qué se fue de su casa? Podríamos conjeturar mucho, pero yo veo a Judá como símbolo de aquellos que, habiendo nacido en el Evangelio, llega cierto momento en su vida que se apartan del redil. Así le pasó a Judá. ¿Cuántos no conocemos nosotros? Quizás hijos, hijas, hermanos nuestros, que habiendo conocido este Evangelio bendito de salvación, llega el momento donde dicen, no, yo creo que la iglesia está llena de hipócritas, como pensó José, Judá. Vean, mis hermanos son todos hipócritas. Le están engañando a mi padre, yo no aguanto esto, mejor me voy por allá al mundo, que allá son mejores que en mi familia, allá son mejores que en la iglesia. Sin darse cuenta que él estaba participando de lo mismo. Judá se aparta de sus hermanos. Y allá tuvo sus graves errores, pensando que el mundo era mejor que la iglesia, como piensan muchos jóvenes hoy en día. Creen que por allá les va a ir mejor. No, si la iglesia son todos falsos, son todos hipócritas. Ahí están con la Biblia, pero véanlos usted por afuera cómo son. No, yo mejor no me junto con ellos. Si voy a hacer malo, voy a hacer malo del todo, pero no voy a andar ahí entre dos aguas. Cuidado, jóvenes, porque les puede ir peor allá afuera que si se mantuviesen aquí adentro. Cuidado con aquellos que creen que es mejor estar afuera que estar mal. Es mejor estar mal pero adentro que estar mal afuera, porque ahí sí que se está mal. Vean lo que le pasó a Judá. Dice que estando por allá en casa de este amigo que no era cristiano, era un adulamita, se llamaba Hira, Judá vio la hija de un hombre cananeo, no cristiano. La muchacha se llamaba Súa. La tomó, se llegó a ella. Noten que no dice que se casó. La tomó, se llegó a ella. Concibió, le dio a luz un hijo, llamó su nombre Concibió otra vez y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Vivió muchos años, la Biblia no nos dice cuánto tiempo, lejos de sus hermanos, apartado de la fe, apartado de su padre y de toda su familia. Y allá con esta mujer tuvo 3 hijos. Pero ¿qué más podía esperar allá en el mundo, hermanos, cuando no podía criar a sus hijos en lo que él conocía y sabía que era la adoración al Dios verdadero, casado con una mujer incrédula? ¿Saben lo que dice la Biblia? Que estos hijos de Judá llegaron a ser tan malos que Dios tuvo que matar a 2 de los hijos de Judá. Increíble, pero ahí está, véanlo. Dice el versículo 7. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová,
y le quitó Jehová la vida. Oigan esto. Cuidado con aquellos que se salen de la iglesia y se van al mundo. ¿No era ayer que me contaba una hermana de una muchacha que naciendo en esta verdad bendita, en esta verdad maravillosa del Evangelio, se fue para el mundo? ¿Y qué le pasó? Allá fue a consultar con una bruja que le leyó las cartas y la bruja le dijo: veo que te vas a morir joven, leyéndole la mano, y te vas a morir este mes. Y allí la muchacha murió en un accidente de carro. Estoy hablando de algo que pasó ahorita, hace poco. Nació en la iglesia, se crió en la iglesia, pero se salió para afuera y murió fuera del Evangelio. ¡Qué tristeza! Dejando 3 niñitos. Joven, 24 años. No crean, hermanos, que fuera se está mejor que adentro, no. El primogénito de Judá y fue tan malo que Dios le quitó la vida. Y no para allí. Versículo 10. Desagradó en ojos de Jehová su hermano, Onán, lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y uno dice: ¿y Dios quitando la vida? ¿Qué clase de Dios es ese, hermanos? Muchas veces Dios permite cosas para que no siga el mal, para que el cáncer no siga contaminando a otros. A veces Dios tiene que actuar de esa manera, aunque nos parezca increíble, pero está escrito y tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Dios sabe lo que Él hace, y lo que Él hace siempre está bien hecho. No podemos juzgar a Dios, porque algún día sabremos las razones que Dios tenía para todo eso. Vean ustedes qué mal que le fue a Judá por allá afuera. El hijo pródigo es Judá. El hijo pródigo se fue de su familia. Y hermanos, a veces toma una crisis muy grande, un problema muy difícil, para que las familias se vuelvan a reunir. Y así sucedió en la vida de Judá. Cuando vino una terrible hambre, que no había que comer, y la gente estaba desesperada, allí fue donde Judá se acordó de su padre y de su familia y volvió al redil. Allí se unen otra vez y de ahí en adelante nunca más se separan. Pero mientras tanto, Judá aprendió una tremenda lección, hermanos. La historia, ustedes la pueden leer en el resto del capítulo 38. No la voy a tocar en esta noche, pero tiene que ver con la nuera de Judá. Vean ustedes, un hombre con un carácter tan especial como tenía Judá, hasta dónde cayó. Se sintió tan desanimado porque se murió su hijo mayor, se murió su segundo hijo, el tercero estaba pequeñito, no tenía... se murió la esposa de él, o sea, la mujer que vivía con él, se quedó solo con el niño pequeño y se vio tan desesperado que un día andaba vagando por allá y le avisaron a la nuera de él que Judá estaba allí. Y esa mujer estaba siendo tratada, de acuerdo a las leyes de aquella época, muy mal. Y entonces ella recurrió a una estratagema. Yo no voy a entrar en los detalles, ustedes pueden leer la historia, es muy triste. Pero sin embargo, Tamar le enseñó una lección a Judá de la cual nunca jamás se iba a olvidar. Una lección tremenda que él tenía que aprender. Y él aprendió su lección. Finalmente, cuando se dio cuenta de lo que había hecho por haber caído tan bajo. Y la historia negra y triste está allí en el capítulo 38 del libro de Génesis. Léanla ustedes, van a ver qué tristeza, hasta dónde cayó Judá. Finalmente, cuando la mujer le demostró que él había sido, cuando él la juzgó injustamente y le dijo: eres una mujer mala, no mereces ser llamada mi nuera, prostituta, y de todo le dijo. Y ella le dijo: espérate un momentito, identifica a ver de quiénes son las cosas que yo tengo aquí. Cuando él vio que él estaba acusando sin pensar en lo que él estaba haciendo, fíjense cuál fue la respuesta que él dio. Versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le ha dado a Sela mi hijo. Más justa es ella que yo. Vean ustedes las cualidades
de un hombre que llega a sobresalir. Sabe reconocer sus errores. Y esto es muy importante, hermanos, anótenlo. Saber reconocer nuestras faltas. Él tuvo que reconocer y dijo, verdaderamente ella es más justa que yo. Yo he sido el malo, yo he sido el que ha actuado mal. Y al reconocer su falta estuvo preparado para poder cambiar y ser un nuevo hombre. Y es un nuevo hombre el que nosotros encontramos en los capítulos que siguen, hermanos. Y esto es lo hermoso, ver cómo Judá logró vencer, levantarse de ese pozo tan terrible en que había caído y llegar a ser otra vez el líder entre sus hermanos. En el encuentro de José con sus hermanos, ustedes recuerdan la historia. Un hombre cambiado. Vean ustedes qué hermoso cómo aparece Judá en la última parte de la historia de José y de sus hermanos. Yo les invito a que, ya que estamos estudiando la vida de estos hijos de Jacob, que ustedes lean en sus hogares durante esta semana otra vez estos capítulos, desde Génesis capítulo 29 hasta el final. Son 20 capítulos, pero léanlos para refrescar la historia. Ustedes recuerdan, habían ido los hermanos la primera vez, regresaron por segunda vez, y entonces ahora encuentran la copa dentro de la bolsa ¿de quién? De Benjamín. En la bolsa de Benjamín habían sucedido cosas increíbles. Cuando se habían sentado allá a la mesa, José los había puesto por orden de edad. Y ellos decían, pero ¿y cómo sabe este hombre quién es el mayor y quién es el menor? Recuerden que todos se parecían, no tenían muchos años de diferencia. Desde el mayor hasta el menor había ¿cuántos años de diferencia? 6 años, así que no podían, ya estos eran hombres de 40 años, ¿cómo iban a poder saber cuál era el mayor y cuál era el menor? Pero los habían sentado en orden exacto, y ahora la copa aparece en la bolsa de Benjamín. El dolor fue terrible, los hermanos se horrorizaron, pero más terrible fue para Judá porque él había dado su palabra ante el Padre, y ahora regresan delante de Jacob. Y entonces dice en el capítulo 44, Génesis capítulo 44, versículo 12, se buscó en la bolsa de cada uno, comenzando del mayor hasta el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¡Qué regreso más triste! Se iban contentos. Habían encontrado hasta el dinero de regreso en la bolsa. Iban tan felices porque les habían dado alimento, habían sido tratados bien, y ahora de regreso a la ciudad. Y entonces, dice el versículo 14, vino Judá con sus hermanos a la casa de José. Noten que cuando se hablan de los hermanos, no se dice vino Rubén con sus hermanos, sino que se dice vino ¿quién? Judá con sus hermanos. El líder obviamente es Judá, no hay duda alguna, él es el líder entre los 10 hermanos. Los 11, ahora estaba Benjamín. Y vinieron a la casa de José, que aún estaba allí, se postraron delante de él en tierra. Y José les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Ahora eso les decía a él para ver qué era lo que ellos decían. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Vean, sabe reconocer sus errores y sus faltas. Dice, lo que nos está pasando verdaderamente, Dios está haciendo justicia. He aquí nosotros somos tus siervos, siervos de mi Señor, nosotros todos y aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y José respondió, nunca yo tal cosa haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa,
él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Ahora aquí lo estaba librando a todos los demás, les estaba dando la puerta de escape. Váyanse tranquilos, que se quede Benjamín. Recuerden el odio que tenían los hermanos por José, y no se olviden que Benjamín, cuando murió José, era el hijo favorito de su padre, era el único hijo que le quedaba de su esposa amada Raquel. José quería ver qué actitud tenían los hermanos para con su hermanito menor, y esta era la oportunidad. Bueno, nos deshicimos de José, ahora qué más le decimos al viejo, se lo cogieron a Benjamín y se acabó todo el cuento, y la herencia doble que se la van a dar a Benjamín nos toca a nosotros. Esa era la oportunidad. Pero miren ustedes el carácter de Judá, vean si no era un hombre cambiado. Él fue el que había dicho de vender a José, pero miren ahora la actitud que toma para con Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra su siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijisteis a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros iremos, porque no podemos ver el rostro más de aquel varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso que de cierto fue despedazado, hasta ahora no lo he vuelto a ver. Si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven se morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió de fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré aguantar el mal de ver que le sobrevendrá a mi padre. Oh, qué distinto hombre de aquel que por tanto tiempo aguantó el dolor de su padre, endureciendo su corazón sin decirle la verdad. Este no es el mismo Judá, este es un Judá cambiado. ¿Saben ustedes, hermanos, que en este lugar es donde Judá se nos parece más a aquel que saldría de sus entrañas, a Cristo Jesús? Porque se ofrece Él a tomar el lugar de aquel que era culpable. Así como el Señor Jesús, el gran hijo de Judá, un día dijo: yo no puedo aguantar el dolor de mi padre, de estar separado de este hijo pródigo del planeta Tierra que se rebeló en contra de Dios. Yo pongo mi vida en lugar de ellos para que ellos puedan ser unidos eternamente contigo. ¡Qué lindo! Aquí Judá se me parece tanto a Jesús. Dice que quede ahora tu siervo en el lugar de Benjamín. ¡Qué lindo! ¡Qué cambio tan grande! Era un hombre nuevo. Logró la victoria, logró el cambio de carácter, logró asemejarse
a Cristo Jesús, un digno antecesor de aquel que lleva el nombre de Judá, porque a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá, se le llama el hijo de David, y David es el más destacado personaje que saliera de la tribu de Judá. Ahora noten ustedes que en la profecía de Jacob le dice: cachorro de león, Judá, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Vean ustedes qué características del carácter de Judá describe esta figura de león. León es el rey de la selva. Describe un carácter noble, firme, fuerte. Da la impresión de que se puede conquistar muy fácilmente a un león viejo y dormido, pero dice el versículo: ¿quién lo despertará? Trata tú de despertar a un león viejo y dormido a ver qué te pasa. No es tan fácil, no es tan fácil. De igual manera, no es tan fácil hacer caer a uno que ha desarrollado el carácter del león de la tribu de Judá. Eso es lo que Judá logró en su vida, un carácter firme y estable, el saber tomar la posición que le corresponde en el momento que le corresponde. ¿Saben ustedes que en la tribu de Judá encontramos algunos de los personajes más hermosos de todas las escrituras? De la tribu de Judá salen los personajes más destacados de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Saben ustedes quién era de la tribu de Judá? Caleb, el gran siervo de Dios, que junto con Josué trajeron un buen reporte de la tierra de Canaán. ¿Recuerdan allá nuestros temas del campamento que hablamos de Josué y Caleb? Pues Caleb era de la tribu de Judá. ¿Y por qué se destacó Caleb? Por su lealtad, por su firmeza de carácter, porque cuando todos los demás dijeron no, él dijo sí. Cuando todos los demás se echaron en contra, él se mantuvo firme en su principio, defendiendo lo que él sabía que era lo correcto. Ese es el tipo de carácter que necesitan los hijos de Dios. El saber decir que sí cuando hay que decir que sí, y saber decir que no cuando hay que decir que no. ¿Saben qué otro viene de la tribu de Judá? El dulce cantor de Israel. El rey David, que es símbolo del Señor Jesús, es de la tribu de Judá, el más destacado de todos los personajes de la tribu de Judá. A Jesús se le llama el hijo de David. Y ese es otro que, como su padre, Judá, supo reconocer sus faltas, mis hermanos. David desarrolló un carácter hermoso, un carácter digno de un progenitor del Señor Jesús, pero también tuvo sus caídas como su padre Judá, sus tremendas caídas, pero tenía una característica: sabía reconocer sus errores. Cuando Natán le dijo: tú eres aquel hombre, así como Tamar le había dicho a Judá: tú eres, él dijo: verdaderamente justa, más justa es ella que yo. También David supo decir: Señor, tú eres justo y yo soy pecador. Reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de ti. Contra ti, oh Dios, he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus caminos y tenido por justo en tus juicios. Señor, tú eres justo, yo soy el pecador. Igual que Judá habló David. Qué bonito, ¿verdad? Eso está en el Salmo 51. Léanlo, uno de los salmos más hermosos que escribiera el dulce cantor de Israel. ¿Saben ustedes que otros eran de la tribu de Judá? Destacados. Historia fascinante, que les gusta a los niños oír esa historia. Los 3 jóvenes
hebreos, eran de la tribu de Judá, y miren cómo se destacan por su lealtad, por pararse en contra de toda la multitud y hacer lo que ellos sabían que era correcto. ¿Recuerdan la historia de los 3 jóvenes hebreos allá en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor mandó hacer una inmensa estatua y mandó que todos los pueblos, naciones y lenguas se postrasen delante de la estatua? Pues cuando sonó la música y la congregación de millones de personas se postraron delante de la imagen, hubieron 3 jóvenes que se mantuvieron parados en pie y firmes. ¡Gloria a Dios por ello! Eso es alabanza de Jehová. Eso es ser de la tribu de Judá, mis hermanos. Dar gloria a Dios en medio de todos los demás, sin miedo alguno a perder su vida. Por gloria a Dios se mantuvieron firmes y en pie. No hubo quien los hiciese postrar delante de la imagen. Dijeron, aunque caliente 7 veces el horno de fuego, aunque nos des 10 oportunidades, no hace falta. Ya nosotros hemos decidido a quién vamos a adorar. Nuestro Dios, a Él sea la alabanza y la gloria y a ningún otro. La tribu de Judá, otra vez destacándose, mis hermanos. ¿Saben ustedes que la historia de los 3 jóvenes hebreos no es solamente una historia bonita? Déjenme decirles, esa historia se va a volver a repetir dentro de muy poquito tiempo. Ah, claro, como adventistas decimos que el capítulo 2 de Daniel es profético. Está la profecía de las naciones y los reinos y la imagen. ¿Y qué adventista no sabe explicar Daniel capítulo 2? Todo el mundo lo sabe. Daniel 2 es profecía. Decimos Daniel 7, el cuerno pequeño y todas las bestias, también es profecía para el tiempo del fin. Daniel 8 también profecía. Pero ¿y qué de Daniel 3? La historia de los 3 jóvenes hebreos. Ah, una historia muy hermosa y bonita para contar a los niños en la escuela sabática. No, mis hermanos, el capítulo 3 de Daniel también es una profecía. Así como el capítulo 4 y como el capítulo 5. El capítulo 5 es la caída de Babilonia. Y eso es una profecía para el fin. Y el capítulo 3, déjenme decirles, hermanos, en muy poquito tiempo esa profecía se va a cumplir. ¿Saben cómo? Se los digo en 3 minutos. El rey Nabucodonosor era rey de ¿qué nación? Díganmelo ustedes. Babilonia. Ahora, Dios le había mostrado a Nabucodonosor que después de Babilonia vendría otro reino y luego un tercero y un cuarto reino. Y a Nabucodonosor no le gustó la interpretación de la historia. Él quería durar ¿para cuánto? Para siempre. Entonces él dijo, la cabeza de oro representa Babilonia. Voy a hacer una imagen que represente a Babilonia, pero la imagen va a ser todita de oro, de los pies a la cabeza. Con eso quería decir Nabucodonosor, yo no acepto el plan de Dios. Yo lo que quiero es durar para siempre y que mi reino sea un reino eterno. Y por eso mandó a construir la imagen del capítulo 3, que era toda de oro. Ahora vean bien, la imagen del capítulo 3 es una imagen de Babilonia, porque la cabeza de oro representaba Babilonia. Y ahora, al hacer la imagen entera de oro, lo que Nabucodonosor quería decir era que esa imagen lo representaba a él y a su gobierno de Babilonia. Ahora, en el libro de Apocalipsis también hay un poder que se llama Babilonia. De eso hablamos el sábado, ¿recuerdan? También hay una nación, entre comillas, un poder que se llama Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y ese poder, Babilonia, que también se llama la bestia, también va a mandar a hacer una imagen de Babilonia. ¿Sí? Porque va a ser la imagen de la bestia. Y la bestia se llama Babilonia, así que va a ser una imagen de Babilonia, así como Nabucodonosor hizo una imagen de Babilonia. Y también la bestia va a dar un decreto, como dio Nabucodonosor, que toda nación, tribu, lengua y pueblo adore a la bestia y a su imagen. Y el que no la adore, ¿qué le va a pasar? Decreto de muerte, igual que Nabucodonosor. El que no se postre delante de la imagen de Babilonia
una sola orden hay para él: echado al horno de fuego. También, mis hermanos, en poco tiempo Babilonia va a levantar una imagen de Babilonia aquí en los Estados Unidos y dará un decreto que toda nación, tribu, lengua y pueblo reconozcan la imagen y la adoren so pena de muerte, y dará un decreto de muerte para todo aquel que no la adore. Sí, mis hermanos, y el horno va a ser calentado 7 veces tanto como nunca jamás ha sido calentado desde que hay hombres sobre la tierra, dice la Biblia. Será tiempo de angustia como no ha habido desde que existen hombres sobre la tierra. El horno de la prueba se pondrá al rojo vivo. Y en ese día, mis hermanos, Dios está llamando a hombres y mujeres de la tribu de Judá que se levanten firmes y digan: Dios es mi Dios, no adoraré ninguna imagen. Yo estaré de parte de Dios, cueste lo que cueste, aunque me cueste la vida. Oh, mis hermanos, qué privilegio vivir en este tiempo representando al Dios de los cielos. ¡Qué privilegio! Pero para tener un carácter como el de Cristo, tenemos que entregarle todo a Él y permitir que Él viva en nosotros. Por nosotros es imposible, pero con Cristo todo es posible. Oh, mis hermanos, el personaje más destacado de la tribu de Judá, el más exaltado, es aquel de quien profetizó Jacob. Le dijo a Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán todos los pueblos. Y esta profecía se cumplió. Jesús nació de la tribu de Judá. Jesús nació descendiente del rey David y recibió el cetro para reinar para siempre. Y él dijo: y cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A él se congregarán todos los pueblos. Venid a mí, dice el Señor Jesús, vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí, a él se congregarán todos los pueblos de la tierra. ¿Quieres tú ser parte del cumplimiento de esta profecía de Jacob para el tiempo del fin? ¿Quieres tú venir a los pies del Señor Jesús, a congregarte en torno a Él y a decirle: Señor, yo quiero un carácter como el tuyo, yo quiero ser como Cristo, quiero mantenerme de parte tuya, cueste lo que cueste, aun cuando el horno sea calentado 7 veces, yo quiero estar en pie adorándote a ti para recibirte en gloria? ¿Cuántos en esta noche de corazón le dicen: Señor, yo quiero ser como Cristo? Amén. Pónganse en pie, hermanos, para decírselo al Señor. Amén. El tiempo viene cuando no podremos tomar esta decisión. La decisión tiene que ser hecha ahora. Notaron que los jóvenes hebreos dijeron: no tienes necesidad de consultarnos sobre esto, porque ya nosotros hemos decidido mucho tiempo que cuando venga este momento estaremos de parte de Dios. Ojalá que esta decisión de esta noche, que quedará registrada en los libros del cielo, les ayude para mantenerse firmes. Si hay alguno que como Judá o que como David ha caído en el pozo del pecado, esta es la noche de levantarse, mi hermano. Esta es la noche de dejar ese mundo que nada ofrece, de dejar todo aquello que no sirve, que es basura, que es podredumbre, que no lleva nada. Esta es la noche de decir: límpiame, Señor, con tu hisopo y seré limpio.
Purifícame y seré más blanco que la nieve. Devuélveme el gozo de tu salvación. Esta es la noche de como Judá volver a la casa de los hermanos. Esta es la noche de regresar a Jesús. Esta es la noche de olvidarse del mundo y todo lo demás y venir a Cristo para que Él te limpie, para que Él te haga una criatura suya, un verdadero representante de la tribu de Judá. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú que lees en lo más profundo de nuestro ser, sabes cuánto te amamos. Tú puedes leer la mente y el corazón de cada hermano, cada hermana que en esta noche se ha puesto en pie ante tu llamado. Tú conoces nuestra vida, Señor. Mira que nada te escondemos. Tú sabes cuánto anhelamos vencer el pecado. Tú sabes cuánto anhelamos llegar a ser como Cristo. Permite, Señor, por tu gracia, que esta sea la noche de la victoria. Que de una vez por todas rompamos los lazos que nos tienen atados con el mundo, con el pecado, y nos pongamos de parte de Jesús para siempre jamás. Bendice, Señor, si hay algún hermano que se ha apartado de sus hermanos, así como Judá, que se ha ido lejos, que quizás pensando encontrar algo mejor en el mundo, se ha desilusionado y esta noche está aquí escuchando tu mensaje. Señor, que tu Santo Espíritu le toque en esta hora en su corazón y que la decisión que Él tome en esta noche sea la decisión de vida eterna. Bendícelo, Señor, quien quiera que sea, hermano o hermana que esté aquí, para que hoy sea la noche de su victoria. Y, Señor, a todos nosotros, danos el poder de tu Espíritu Santo, purifícanos, límpianos de todo pecado, danos el gozo de la salvación, danos el valor y la lealtad para mantenernos de parte tuya, especialmente en el tiempo difícil que se avecina. Y permite, Señor, que podamos compartir este mensaje de salvación y de amor a todos aquellos que aún no te conocen, para que tomen la decisión antes que sea demasiado tarde. Señor, una petición más. Si hay algún ser querido nuestro, un hijo, una hija, Señor, un hermano, una hermana, un padre, una madre, se ha alejado de tu redil, Señor, en esta noche te pido en el nombre de Jesús que tú le toques su corazón. Señor, usa el medio que tú creas conveniente. Si necesita hacer una tragedia, si necesita hacer una cosa muy dura y triste en su familia, Señor, que cueste, lo que queremos es su salvación. Tráelo de vuelta al redil, Señor. Tráela de vuelta, son hijos tuyos. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo en este mismo momento redarguya sus corazones, que donde quiera que estén sientan que tú los llamas a volver a ti. Permite que sigamos orando por ellos hasta no cansarnos, para que tú hagas ese milagro de salvación. Todo esto no lo pedimos porque lo merecemos, Señor, pero lo pedimos en el nombre de aquel que nos dijo que todo lo que te pidamos en su nombre, tú lo harías. Señor, es por la palabra de Cristo que te lo pedimos, es en el nombre de Él que te lo suplicamos, y sabemos que tú no te vas a negar, porque tú cumplirás tu palabra como está escrita. Gracias por responder esta oración en el nombre de tu amado Hijo, el León de la tribu de Judá, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, Señor. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital
es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarisalud.com y www.evangelioeterno.com.